Que el Eterno y el Todopoderoso, el Dios Altísimo, le bendiga, queridos amigos y hermanos. Aquí su hermano Sonny una vez más con una enseñanza de la Sagrada Escritura y de todos esos eventos proféticos que están dándose en la actualidad y están dándose al pueblo de Dios como señal de la pronta llegada de nuestro Redentor y del arrebatamiento de la iglesia. Un saludo especial de parte de la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera desde Panamá. Un saludo a todos los hermanos que se nos unen en esta transmisión hasta República Dominicana y Chile. Así que el Señor le bendiga ricamente, hermanos. Así que vamos a partir con este estudio que es muy interesante. Espero que tengan su Biblia ahí puesta en sus piernas y sus apuntes, porque vamos a comenzar. El tema que tenemos para el día de hoy: suena el shofar. Y usted se preguntará, ¿qué es el shofar, hermano? Bueno, el shofar es un instrumento muy simple y primitivo. Es un cuerno de carnero que rememora el carnero que Abraham utilizó para sacrificar en lugar de su hijo Isaac, quien estaba dispuesto a dar su vida por Dios. El shofar es un instrumento de viento muy antiguo, y el más antiguo que se conoce en la humanidad, y es el único que hace de miles de años se toca en forma continua hasta nuestros días. La palabra shofar en hebreo significa cuerno. También se relaciona con el vocablo chipur, que significa superación. Es más bien un recordatorio del deseo de nuestras almas para un desarrollo espiritual. El sonido del shofar se compara con el pedido de auxilio de un niño a su padre. Mientras que cada niño tiene su propio llanto, el shofar conlleva nuestro ruego universal a sentir a Dios como nuestro creador y rey eterno. Es el clamor desde la esencia del alma que obedece a la profundidad de ese anhelo que no puede ser expresado con palabras. De esta manera vemos que este es un instrumento que se utilizó desde mucho tiempo atrás, desde los antiguos. Busquemos en la Biblia, en el libro de Joel capítulo 2 versículo 1. Así dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Así lo estamos viendo, hermano. Tocad trompeta en Sión. Así dice la palabra de Dios: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Y eso es lo que se está haciendo ahorita mismo, hermano. Es conocido que este sábado 19 de septiembre se celebró el nuevo año judío, el Rosh Hashanah. Así que es interesante lo que se está dando en el monte de Sión, en la tierra santa, Jerusalén. Esta palabra shofar, si buscamos su significado, en su raíz hebrea significa brillo o brillar, ser, estar o hacer algo hermoso, hermosura o belleza, hacer una incisión o corte, incidir, corneta o cuerno curvo, algo que es aceptable, bueno o espléndido, trompeta, bocina, clarín, llevándolo hasta el lenguaje actual, clarín. Bueno, este es un instrumento, para conocerlo un poquito mejor, es un instrumento de viento que es de un origen animal. Es uno de los más antiguos, ya lo dije anteriormente, utilizado por el hombre, usado por los hebreos desde hace 3000 años. Se fabrica vaciando el interior de los cuernos de ciertos animales, prefiriéndose lo que más tienen más curva. Entre más curva que posean es mejor. En el año judío Rosh Hashanah, el día del perdón, el Yom Kippur, se hace sonar este shofar. En Rosh Hashanah se hacen 100 sonidos de shofar, de la misma forma que el lamento de la madre de Sisara, que contiene 99 letras. Así lo buscas en Jueces 4. Bueno, este tipo de sonidos que se emiten tienen diversos significados y son interpretados por el pueblo de Israel. Un sonido corto, uno intermedio y uno bien largo, que al final es para confundir, dicen, a Satanás, al ángel del mal. Los sonidos definitivamente
son repeticiones de 3 sonidos básicos conocidos. Vamos a conocer un poquito de estos sonidos. Hay un sonido que es un soplo largo, eso se llama tequia. Tenemos un sonido que es un soplo intermedio, 3 soplos medianos, que son denominados chevarín. Y 9 soplos cortos, que significa eso, el toque que se llama teruá. Así que esos son 3 sonidos básicos del shofar y que el pueblo de Dios, Israel, los hebreos, los judíos, interpretan en diferentes formas el significado de esto, de manera que son un modo de aviso al pueblo cuando llegue un momento de guerra, cuando llega un aviso, un previo aviso. Eso es lo que viene a significar el sonido del shofar, un aviso. Están avisando de que algo se va a dar o algo viene. Los judíos hacen sonar el shofar en el año nuevo judío, Rosh Hashanah, y hacen un llamado para que todos hagan un sonido de shofar. Esto fue este sábado y todos lo hicieron a las 11 de la mañana para escuchar a unísono el sonido del shofar. Esta es una gran señal, hermano, que se ha dado en el pueblo, en el Monte Santo, de Sión, allá en la tierra de Jerusalén, la tierra santa. Hace cerca de 2000 años nunca se tocó el shofar en Shabbat judío, porque este 19 de septiembre cayó en día de Shabbat, y el Rosh Hashanah, que es el año nuevo judío. Con este evento se está dando una alerta mundial, porque aquí el Sanedrín, compuesto por funcionarios del judaísmo, envió una petición al ministro Benjamín Netanyahu para que diera el permiso para que se hiciera sonar el shofar este 19 de septiembre, año nuevo judío. De esta manera se da la alarma en Jerusalén, en el santo monte donde existen 2 principales mezquitas de los musulmanes. Está la mezquita de Omar, conocida, y Al-Aqsa, que es la otra gran mezquita en medio del monte santo, hermano, en la tierra santa, en Jerusalén. Y esta trompeta, este shofar, va a hacer temblar a la humanidad, hermano, y es una señal importante, porque está dando aviso de que ya viene el día grande, el día de Jehová, que va a iniciar, sin duda alguna, con el rapto de la iglesia, y termina con la segunda venida de Jesús. De manera que estamos viendo que este ritual se realiza en todas las sinagogas del mundo, y no es un ritual simple, porque representa un llamado a todas las naciones del mundo. Los judíos solo pueden entrar al monte del templo 5 días a la semana, de domingo a jueves. Este año, el primer día de Rosh Hashanah es el sábado, el Shabbat. Según la ley judía, está prohibido tocar el shofar los sábados, excepto en el monte del templo. Por lo tanto, se da la solicitud de que se le dé permiso a los judíos para que hagan sonar el shofar en el monte del templo el primer día del Rosh Hashanah. Así lo explicó Bosoli en Breaking Israel News. Después de esta guerra de los 6 días en el monte del templo, comenzó a ser administrado por el Waqf Islámico, un organismo controlado por Jordania, aunque la seguridad del sitio la realiza Israel. De esta manera vemos, hermano, que todo lleva un orden y alguien se está encargando de hacer sonar el shofar, sin duda alguna. Y esto está dando una alerta al mundo de que algo grande viene a la humanidad. Se conoce, hermano, y ustedes pueden buscar la información en internet, a este rabino ortodoxo, Yehuda Glick, quien es un activista de los derechos humanos y presidente de la Fundación Shalom Jerusalén. Él se ha encargado de hacer sonar el shofar en todas las puertas de la ciudad. Lo está haciendo fuera del templo y a la entrada de las puertas. Así como pueden ver, en todas las puertas se está haciendo sonar el shofar. Y este es el encargado, este rabino Yehuda Glick, quien se ha encargado de sonar el shofar en todas las puertas, en las murallas de la Tierra Santa. Porque así dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire.
y así estaremos siempre con el Señor. Porque el mismo Señor Jesucristo, Yeshua, Él va a sonar la trompeta, con trompeta de Dios. Él va a hacer sonar esa trompeta, ese shofar, hermano, que no todos van a percibir este sonido, solo aquellos los que estén velando y sean tomados por dignos de ser levantados en el arrebatamiento de la iglesia. Nosotros tenemos que estar atentos a ese sonido, porque ese va a ser el aviso, hermano, de que viene el rapto. Y esas trompetas se han dado alrededor del mundo, se han dado las definiciones de los famosos hum, los diferentes sonidos que se escuchan en los cielos, que los científicos no pueden definir cuál es el origen y qué lo produce. Pero nosotros sabemos que en el segundo cielo, en el espacio, se están dando grandes batallas, porque se está abriendo camino por donde va a descender nuestro Redentor. Y no es posible que ahí estén las huestes satánicas, porque están siendo apartadas, abriéndole camino. Y esas son las trompetas que se están escuchando, hermano. Primeramente para que el mundo entero la escuche, pero en el momento del rapto va a ser el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, que va a hacer sonar esa trompeta. Y solo aquellos los que estemos velando y preparados y seamos tomados por dignos, seremos levantados en un abrir y cerrar de ojos. Esto de sonar el shofar, eso fue una estrategia que utilizó Josué, y lo conocemos cuando dio vuelta a la ciudad de Jericó para que se derrumbaran las murallas. Esta estrategia la utilizó él, y es claro que el rabino Yehudá Glick la está utilizando al tocar al shofar alrededor del Monte Santo. Y esto está haciendo que ciertas cosas estén ocurriendo, cosas muy interesantes, y que demuestran y van a dar a conocer a la humanidad el testimonio de lo que es la palabra de Dios, y lo que tenemos en la Sagrada Escritura es verdad. Esto va a servir a que la humanidad vea, pero aún así no van a querer rendirse a los pies de Jesús. No van a reconocer al Mesías. Porque en ese momento el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, que no es la iglesia, el pueblo de Israel en su mayoría está pidiendo que llegue ya el Mesías, y ellos lo tienen entre ellos. Ya ellos lo han declarado en ocasiones anteriores los ortodoxos, los rabinos, quienes refieren que se están reuniendo y tienen reuniones continuas con el gran Mesías, el antimesías. Así que de esta manera, hermano, tenemos que estar atentos al sonar del shofar. Al tocar el shofar ya estamos dando efectos sobre la superficie misma de la tierra, y se está viendo en la tierra de Israel, sobre todo en el monte de Sión, el monte santo. Ahí se están revelando cosas muy importantes, sobre todo en el lado sur del recinto del monte del templo, cerca del muro de los lamentos. Israel está preguntándose que se investigue sobre estos agujeros que están apareciendo en las baldosas, en el piso del mismo monte de Sión, el monte del santo templo, donde fue construido el templo de Salomón y el segundo templo. Ahí se han derrumbado y se han caído baldosas enteras, hermano, y están revelando agujeros grandes, y que en ocasiones anteriores han sido tapados por los mismos musulmanes. Se pide se realice una excavación de rescate para mostrar a la humanidad. Eso lo está pidiendo el pueblo de Israel, el pueblo judío. Ellos dicen que en el monte del templo es un microcosmo de antigüedades del universo, pues ahí se demuestra todo lo que dice la palabra de Dios y que es veraz. De esta manera podemos buscar, y lo puedes encontrar en internet. Hay mucha información, se desprenden baldosas donde se encuentra un gran pozo que se cree puedan ser la cisterna de Herodes, o pueden ser los pasadizos secretos que creó el rey Salomón para esconder el arca de la alianza, el arca del pacto, para que no fuera raptada por los invasores. De esta manera el pueblo de Babilonia intentó apoderarse de todos los instrumentos del templo, pues nunca encontraron el arca del pacto. Pero actualmente conocemos dónde está el arca del pacto, y en conferencias anteriores le hemos dado a conocer, en el mismo monte donde fue crucificado Jesucristo. Justo a 20 pies de profundidad, ahí la tierra tembló y se dio un gran terremoto, y Jesucristo entregó su espíritu al Padre. Ahí esa sangre fue derramada y llegó hacia el propiciatorio, donde nunca se había colocado sangre de un ser humano o animal. Ahí fue donde se consumó el pacto, donde comienza
el tiempo de la gracia, la dispensación de la gracia, el tiempo de la iglesia. Y este rabino Yehuda Glick ha puesto al sonar el shofar. Y esta campaña lo lleva hace rato haciéndolo, hermano. Y está produciendo derrumbamiento de baldosa. Y dejan agujeros por lo que Dios está escuchando entonces este sonido del shofar. ¿Recuerdan lo que pasó con las murallas de Jericó? Con cuando Josué, asimismo, hermano, él está siguiendo esta misma técnica, hermano. Y la oración del rabino está llegando, pues está revelando y contribuyendo a que se den las profecías, hermano. Cada metro cuadrado del monte del templo es de primer interés y de primordial importancia para el pueblo de Israel. En este monte se reflejan más de 3000 años de actividad judía en este lugar, hermano. Cada hoyo revela miles de años de historia. Y esto viene de los tiempos de la cisterna de Herodes y los pasadizos, como lo dije, lo que hizo el rey Salomón para esconder los instrumentos del Santo Templo. Esta es la puerta dorada, conocida también como la puerta de la vida, o también la puerta de la misericordia, la puerta de la vida eterna. Esta puerta es por donde entrará Jesús, y esta es la puerta que está actualmente sellada. Esta es la conocida como la puerta dorada. Es la entrada más antigua de las actuales murallas que rodean la antigua ciudad de Jerusalén. Fue construida en el siglo VII o el siglo VIII durante el periodo Omeya. También se le conoce como la puerta de la misericordia. Esta permitía el acceso desde la parte este de las murallas, o sea, esta puerta está colocada justamente en el centro de la muralla este y permitía el acceso al monte del templo, un acceso directo. Otra puerta se construyó cerca a esta y era conocida como la puerta de Susa. Era utilizada con fines rituales, pero esta puerta, la puerta dorada, está sellada. Esta está cerrada desde 1541 y así lo ordenó el Suleimán el Magnífico para que se reserve, porque por ahí va a entrar el Mesías. Pero en esta puerta ya llegó el rabino ortodoxo Yehuda Glick y ha hecho sonar su shofar en esa puerta. Claro que esa puerta todavía no se va a abrir, porque por ahí entrará el Mesías. De esta manera vemos que este rabino tiene contacto directo como el primer ministro Benjamín Netanyahu. Y él es el que está encargado de pujar por la construcción del tercer templo en el monte de Sión. Puede ser la persona que Dios utilice para dar la alarma en el monte santo. Así que estamos viendo, hermano, que esto es súper importante y es una gran profecía que se está dando frente a nuestros ojos de las cosas que están ocurriendo, y todos esos testimonios que tiene ahí que revelan la palabra de Dios van a salir a la luz, así como el arca de la alianza y todas esas cosas que se guardaron juntamente en ese lugar donde se hizo el descubrimiento ya desde 1982. Y la alarma se intensifica en el Santo Monte, ya que coincide con las fiestas de las trompetas. Es necesario recordar, hermano, que este 15 de septiembre se dio un suceso histórico, que es una alerta máxima para el pueblo de Dios, para la iglesia, hermano. ¿Qué ocurrió el 15 de septiembre? Sí, hermano, quedaron sellados los históricos acuerdos de Abraham, con lo que Israel normaliza sus relaciones diplomáticas con los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. En la Casa Blanca se firma este gran pacto, hermano, firmado entre los Estados Unidos. Ahí interviene Donald Trump. Asegura que estos pactos servirán para la consecución de la paz en Medio Oriente. La autoridad palestina, por supuesto, condena estos acuerdos y ellos no están de acuerdo a estos pactos. Pero, hermanos, se están firmando estos pactos entre los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. Eso fue el 15 de septiembre. Y ya como el tercer y cuarto pacto, porque el primero y segundo fueron en 1979, cuando lo firma con Egipto. Israel firma el pacto de paz con Egipto, y en 1994 lo hace con Jordania. De esta manera, hermano, esto nos llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque recordemos que este es un pacto que se está firmando, un pacto de paz.
entre los árabes e Israel, donde interviene los Estados Unidos a través de Harris Kudner, que era el yerno de Donald Trump, y que se le ha designado a la diplomacia de los Estados Unidos. Y recordemos, hermanos, lo que dice la Sagrada Escritura. En Daniel capítulo 9, 27, así lo dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Hermano, mire, ponga atención lo que dice Daniel 9, 27 y anote y subraye: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, con la consumación, lo que está determinado, o derrame sobre ella el desolador. Hermano, tenemos que ver aquí en Daniel 9:27 que dice: por otra semana confirmará el pacto. O sea que ya el pacto, los pactos de paz se están firmando, hermano, con los pueblos árabes, los enemigos de Israel. Se está firmando, pero se va a confirmar. O sea que esto es lo que viene en la semana 70, de confirmar el pacto, hermano. O sea, ¿qué quiere decir eso, hermano? Que eso comprueba lo que dice la Sagrada Escritura. El pacto este que se dio ahora recientemente, el 15 de septiembre, será confirmado este pacto en la semana 70. Lo que nos está diciendo que estamos a segundos de que inicie la semana 70, previo el rapto de la iglesia. Alerta, porque es importante saber esto, pueblo de Dios, que estamos a la puerta. El arrebatamiento, el rapto de la iglesia está a punto de darse, hermano. Muchos lo tienen por tardanza. No, hermano, ya viene el Redentor, Yeshua, la Mashiach, Él, Jesucristo, nuestro Jesús, nuestro Redentor, nuestro Salvador, está a la puerta, ya viene. En Daniel 2:32 está hablando la Sagrada Escritura, hermano, y habla de todos los gobiernos, los imperios que iban a pasar a través de la historia. Esta gran revelación se le dio a Daniel, y ahí habla de la cabeza de oro representando el imperio babilónico, donde está el pecho y los brazos, los medos persas representando la plata, el vientre y los mulos, el imperio griego, las dos piernas de hierro representando a Roma. Y sabemos que Roma fue dividido en dos imperios, en Constantinopla, lo que es Turquía, Estambul actualmente, y Roma. Así manera que llegamos hasta los pies, donde se da la combinación del hierro con barro cocido, donde esta unión de estos 10 gobiernos, que son 10 dedos, se están vislumbrando y se están viendo frente a nuestros ojos cómo se están dando esas uniones y disoluciones entre los gobiernos, las cuales no llevan a nada. Pero dice la Sagrada Escritura que vino una piedra cortada no por mano de hombre, que el mismo Yeshua, nuestro Jesús, se da a los pies y destruye la estatua. Y llega ese gobierno dado por Yeshua, por Jesús, para la eternidad. Vemos de esta manera que los gobiernos, cómo se van degradando a medida que avanza el tiempo, hasta llegar hasta los pies, donde tenemos el gobierno de los hierros mezclados con barro cocido, de manera que todos los gobiernos han llegado a lo peor. Actualmente todos los gobiernos andan mal, andan corruptos, andan desviados todos, y están haciendo las cosas difíciles para toda la humanidad, pues se han dedicado a producir desfalcos millonarios. Conocemos mucho de los gobiernos actuales. No se puede decir que todos los gobiernos están bien ahorita mismo, porque todos están mal. Todos están mal. Ellos están haciendo lo que les da la gana y reciben órdenes de aquel gobierno paralelo que teje los hilos de la historia. En lo que están haciendo, conduciendo esto, son no más que 6 grandes empresas mundiales, 6 familias que se están encargando de producir y manejar a la humanidad, y de acuerdo a sus deseos, ellos son los que financian guerras, ellos son los que financian pandemias, ellos son los que hacen todas estas cosas. De esta manera vemos que, según los eruditos de la profecía bíblica, esta fiesta es la que coincide sobre todo con el periodo que la
Sagrada Escritura habla sobre el día, que nadie sabe ni el día ni la hora. Y por supuesto esto tiene que ver con el rapto de la iglesia, con el arrebatamiento. Busquemos en el libro de Levítico, capítulo 23, versículo 24. Así habla. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primer del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. De esta manera estamos viendo aquí, hermanos, una conmemoración al son de trompetas. Y se da sobre todo este Rosh Hashanah en día Shabbat, en un día de reposo, y el primer día del año nuevo judío, el Rosh Hashanah. Están sonando el shofar, hermano. Esta fiesta, conocida como Yom Teruah, fiesta de la trompeta, en el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación. Así lo dice: ninguna obra de siervo haréis, o será día de sonar las trompetas. Así lo dice en el libro de Números, capítulo 29:1. Esta fiesta coincide, hermano, con el Rosh Hashanah, el año nuevo judío, y se está haciendo sonar el shofar, hermano. Así lo dice la Sagrada Escritura en Mateo 24:36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. En la conferencia anterior, hermano, hablamos sobre toda la profecía, las señales, y guiándonos sobre todo que estamos allá al fin del siglo. Estamos listos a 9 años de cambiar de milenio, hermano, cambio de milenio. Lo que indica, hermano, que según todas las fechas que se han dado, y como estamos viendo la actualidad, los eventos como se desarrollan en la humanidad, están revelando que ya viene nuestro Redentor, que ya viene el rapto de la iglesia. Todo lo indica, y la Sagrada Escritura no mienten y no fallan en la profecía. Todas las profecías se han dado en forma milimétrica, así como se describe la semana 70 de Daniel. Solamente falta esa semana 70. O sea, ya van 69 semanas cumplidas. Se cumplió y comenzó el periodo de la gracia, o sea, el periodo de la iglesia, que ese periodo está a punto de terminar. Todos los hallazgos arqueológicos dan testimonio de la veracidad de lo que estamos hablando, hermano, de las profecías bíblicas. Todos los descubrimientos arqueológicos que se han hecho sobre los escritos, los pergaminos, en la cueva de Qumran, todos esos libros, hermano, todos están hablando, todos dicen, y nos llevan al camino de la verdad, al conocimiento para los entendidos. Todas las señales y eventos mundiales que están dándose frente a nuestros ojos indican la llegada ¿de quién? De nuestro verdadero Mesías, que nos vamos a encontrar con él en las nubes, hermano. Al darse el rapto de la iglesia a la luz pública, saldrá entonces el antimesías, el anticristo. Y es que estar listo, hermano, hay que estar listo, porque Cristo viene ya. Cristo viene ya. Y la gente piensa que esto es relajo, hermano. No, señores, mira todo lo que está ocurriendo, hermano. Todas las devastaciones, las inundaciones, los terremotos, los tsunamis, hermano, las erupciones volcánicas, todas estas cosas están hablando. ¿Qué habla la pandemia ahorita mismo? El COVID-19. Mire, hermano, una declaración importante, y no es de un simple médico, ni de un científico cualquiera o un epidemiólogo. No, este es de este doctor Luc Montagnier, quien en 1983 hace el descubrimiento del HIV. Él hace un gran descubrimiento, hermano, y hace una declaración actualmente sobre el COVID. Él hace la declaración que esto es una herramienta que fue creada por el hombre en una forma accidental, porque se liberó en un laboratorio chino en Wuhan, donde se investigaba y se estaba creando una vacuna para el SIDA. De esta manera no pudieron controlarlo y se liberó este virus. De manera tal que queda abolida esa teoría de que surgían de comer animales de un mercado chino, ¿no? Esto, la declaración la está dando un científico importante que fue ganador del Premio Nobel de Medicina, Premio Nobel de 1983, Luc Montagnier. De esta manera, hermano, estamos hablando que esta herramienta no es más que una más de la que está utilizando la agenda de los Illuminati, que ellos buscan
disminuir la población mundial. ¿Cómo la van a disminuir la población mundial? A través de la fomentación de ¿qué? Del transgénero, la ideología de género, donde ellos pagan grandes cantidades a los gobiernos para que fomenten este tipo de cultura y que la gente lo vea como que es normal, hombres con hombres, mujeres con mujeres. De esta manera el hombre con hombre no puede tener hijos, ni la mujer con mujer tampoco puede tener hijos. Es imposible y va contra la naturaleza, va contra natura. También buscan a través de leyes que aprueban el aborto, donde solamente hay 3 países a nivel mundial donde no es aprobado el aborto tampoco. Y es conocido de que desde 1980 al 2020 han ocurrido más de 1.420.000 abortos, hermano. Estamos hablando que llegando al billón, hermano, de abortos. Con todo eso están buscando disminuir la población mundial. El uso de guerras, que ellos mismos financian las guerras, financian de los dos bandos, financian para que se exterminen y disminuya la población mundial. También a través de ¿qué? De la pandemia, hermano, el COVID, que han hecho esto, aumentar la muerte de personas, así como de ancianos, usando la eutanasia. Y ahora todos se mueren de COVID, pero no se mueren de otras enfermedades, claro. Todo eso para crear un caos y una alarma mundial, un tipo de terror. Porque el pueblo de Dios, en todo eso, la iglesia de Dios está metida en todas estas cosas también. ¿Dónde están aquellos que predicaban y hablaban de la prosperidad? De que vendrían cosas mejores. Porque no veo que exista tal cosa ahorita mismo. Y no va a existir, porque son ¿qué? Fábulas. Son falsas doctrinas que han fomentado dentro de las iglesias. Y para lavarle de esta manera el cerebro a la gente, a las ovejas. Claro, y están llevando a las ovejas a un despeñadero. Han hecho de estos líderes religiosos idolatría. De líderes que cantan canciones cristianas, han hecho de ellos idolatría. Porque el hombre ha tendido a hacer siempre idolatría. ¿Por qué? Porque en este mundo está el mal. El dominio de Satanás es absoluto en la tierra. Pero el pueblo de Dios está en medio. Tenemos que perseverar y buscar más, hermanos de Dios, porque ya el tiempo es corto. Nos da duras penas, hermanos, alcanzar a nuestra familia, hablar de la palabra de Dios, de que Cristo viene y que es necesario que vivamos correctamente ante los ojos de Dios. Así dice la Sagrada Escritura en Mateo 24:44. Por tanto, también vosotros estáis preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El tiempo de gracia está llegando a su fin, hermano. Es necesario que nos preparemos. Muchos están dormidos y están distraídos con esto de la pandemia. Ahora, los cristianos ni se reúnen, no van a la iglesia, están en su casa, no leen la Biblia, no oran, no ayunan. Están totalmente fríos, hermano. Están llenos de preocupaciones ahorita mismo y por el estrés. Y se están aguando innecesariamente porque tenemos la respuesta, porque Jesús es la respuesta. Nuestras miradas deben estar en Cristo Jesús. Él nos está preparando morada para nosotros. Él lo dijo así. Miren, búsquenlo en San Juan 14:2. Así dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Así, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hay que orar, hermano, hay que ayunar y hay que predicar el evangelio. Hay que llevar la palabra, hermano. Hay que llevar la palabra en todo momento. Así dice la palabra de Dios en 2 de Timoteo 4, del 1 al 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Aquí lo estamos poniendo aquí en rojo, hermano, para que lo leas y pongas atención. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hermano, porque tenemos que predicar la verdadera doctrina. La palabra de Dios, el verdadero evangelio. Es necesario porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina.
Y hay muchos burladores, muchos fatuos que se burlan de esto de la sana doctrina. Ellos le llaman la sarna doctrina. Pues claro, la doctrina de Dios ha sido contaminada con una sarna. ¿Por qué? Porque han introducido falsa doctrina al pueblo de Dios. Todo esto de pactar, de la conversión positiva, etcétera, etcétera, etcétera. Puras cosas malas que no están en la Sagrada Escritura la han introducido al pueblo de Dios y la introducen como si fueran verdades. Es necesario que el pueblo de Dios estudie, escudriñe, asimile la palabra de Dios, se alimente de la palabra de Dios, porque no ocurra así como dice Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, mi pueblo no estudia la palabra de Dios. ¿Qué va pasando, hermano? Es necesario que tú escudriñe y ese sea tu alimento, la palabra de Dios, que es espíritu y es vida. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Dice, comezón de oír. Cuando la palabra habla de comezón es porque hay una infección en los oídos. Y por ese oído no va a entrar nada bueno, hermano. La palabra de Dios está hablando. La palabra de Dios habla con mucho simbolismo. Cuando dice comezón es infección en tu oído. Se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, de acuerdo a sus propias necesidades, de acuerdo a su interés. ¿Qué? De quitarle la lana al pueblo de Dios, a las ovejas, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán ¿a qué? A las fábulas, o sea, a los cuentos. Y como el pueblo de Dios no estudia, se comen todos estos cuentos, todas estas fábulas se la tragan, así mismo la dirigen y creen que eso es verdad. Así dice en el libro de Hebreos 12:14, seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es necesario la santidad, hermano. Busquen y anoten ahí el libro de Efesios 4:30. ¿Qué dice Efesios 4:30? Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La palabra de Dios es clara, hermano. Busca también en Efesios el capítulo 5, versículo 27, así dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es el momento que la iglesia de Dios levante su cabeza y que vea que la redención está cerca, hermano, y quitarnos todas esas cosas que están dañando y manchan nuestra vestidura blanca. Es necesario que la iglesia lo esté haciendo, hermano. Y el Espíritu de Dios está hablando a la iglesia. Es necesario la santidad. En Primera de Pedro, anoten, en Primera de Pedro 1:16, ¿qué nos dice ahí? Porque Cristo está. Sed santo porque yo soy santo. La palabra de Dios es clara, hermano. Ahí lo está diciendo el Señor. Sed santos. Santos es apartados para Dios. Tenemos que ser apartados para Dios, porque el Señor es apartado para Dios. Yo soy santo, Él lo dijo. Es necesario la santidad, hermano, y la santidad nadie le verá. De manera tal, hermano, no nos debemos engañar. Así dice la palabra en Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que tú haces, hermano, eso vas a segar. Si sembraste mal, vas a segar mal. Si segaste bien, vas a cultivar bien. La palabra de Dios así nos lo dice. Es necesario, hermano, que no vivamos engañados, porque Dios no puede ser burlado, ya lo dijimos. Dios no puede ser, nadie puede engañar a Dios. Dios lo conoce todo, Dios todo lo sabe. Dios escudriña y pesa los corazones de cada uno de nosotros. Él sabe quiénes somos y hasta dónde llegamos. Y Él tiene un plan para cada uno y para tu vida tiene un plan. Es necesario que tú pongas atención y corrijas esas cosas que están mal en tu vida. Hay que irle corrigiendo. Si no la puedes corregir de una vez, Dios, ese es un proceso en el cual tú vas a alcanzar un mayor nivel espiritual, un nivel de santidad.
Un nivel en que vas a ser apartado poco a poco más hacia la presencia de Dios, hasta que llegues hasta la santidad. Porque Él dijo, sed santo porque yo soy santo. Si Él no lo hubiera dicho, no sería posible. Pero Él pagó el precio por nosotros al morir en la cruz del Calvario y hacer y sellar ese pacto con sangre. Él compró nuestra salvación. Y por Él somos dignos de entrar al cielo. No hay otro camino, hermano. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Él lo dijo. No hay otro camino que nos lleve a ese lugar, a ese galardón que nos espera, a la entrega de coronas que se dará allá arriba en la semana 70, mientras que en la tierra va a haber destrucción, donde hay 21 juicios por venir a la humanidad, donde hay 7 sellos por destaparse, hay 7 trompetas y hay 7 copas de la ira. Y al darse el cierre de esta semana 70, se da con la llegada de nuestro Redentor y su iglesia y los santos para gobernar por 1000 años. Ahí se va a dar la guerra del Armagedón, hermano, donde quienes, el profeta, el falso profeta y el anticristo serán los primeros que van a bautizar el lago de fuego. Y Satanás, el diablo, el engañador, el acusador, será atado por 1000 años. Así, hermanos, que estamos a punto de iniciar el cambio de milenio. De esta manera, así nos dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, como lo leímos anteriormente. Recuerden, Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, hermanos, alentados los unos a los otros con estas palabras. Para muchos será tarde porque no se prepararon. Hay muchos que están desapercibidos y están pensando en cosas, en fábulas, en mentiras, en falsas doctrinas, porque no estudian la palabra de Dios. Y así lo dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es necesario, hermano, que tú sepas que Él no está tardando. Muchos dicen que no, que de que yo nací me están hablando que Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Hermano, pero las profecías jamás fueron tan claras como se están dando frente a nuestra cara, frente a nuestros ojos. Tenemos el acceso a la información. En segundos tenemos información en nuestras manos. Y estamos utilizando estos medios para llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Así dice la palabra de Dios en 1 de Juan 1, del 7 al 9. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es la sangre de Cristo, hermano. Esa sangre que Él derramó en esa cruz, que nos limpia de todo pecado. ¿Y que se le está enseñando a la gente, hermano? Se le enseña ocultismo, con todos estos encuentros, reencuentros y posencuentros. Se le enseña cosas, falsas doctrinas, como que para el perdón de pecados tú tienes que poner los papelitos, los pecados tuyos y clavarlo en una cruz de madera ahí. ¿Dónde dice la palabra de Dios eso que se hace así? Eso no es así, hermano. Eso es ocultismo. Están metiendo cosas heréticas a la sagrada, que no están en la Biblia, la están introduciendo, la han introducido dentro de las iglesias. Y la gente hace invitaciones que vamos a un retiro, ¿no? Y entonces todo esto es para engaño y para dañar y destruir la iglesia de Dios. Y así continuamos leyendo en 1 de Juan del 1, del 7 al 9. Y la verdad no está en nosotros. Entonces, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién nos limpia? La sangre de Cristo es la que nos limpia. Nadie nos puede limpiar los pecados. Nadie nos puede perdonar esos pecados. Solamente Él, con su sangre. Él pagó el precio. No hay un intermediario entre Dios
Y el hombre, solamente Jesucristo, hombre. No hay ni una estatua, no hay ni una imagen en la que tú te arrodilles y te puedas comunicar con el Altísimo, con Dios. Solamente Jesucristo, hombre. Él, el único intermediario. Así lo dice la palabra de Dios en Isaías 55, del 6 al 7. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es necesario que nosotros confesemos nuestro pecado, hermanos, porque con la boca confesamos para salvación. Así lo dice en Romanos 10, 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Jesús lo dijo en San Juan, busquemos en San Juan 14, 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino. Muchos dicen por ahí que todos los caminos llevan a Roma. Pues todos los caminos no llevan a Dios. Hay un solo camino. Y fue el único que ha declarado que yo soy el camino, la verdad, Jesucristo, Yeshua. Busquemos también en San Lucas, capítulo 21, del 34 al 36. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez de los afanes de esta vida. Porque así el mundo está ahorita mismo. Afanado, tan estresado por pagar las cuentas. Sabemos que el derrumbe de la economía mundial es inminente, que esto no hay quien lo levante y nadie lo va a levantar. Obviamente en la semana 70 se va a vivir una falsa paz por parte del anticristo, y él va a dar una falsa paz, porque él va a ser el presidente, que es parte de la agenda también, de la agenda de los Illuminati, un solo gobierno, un nuevo orden mundial. La reducción de la población mundial, una sola religión. Todo esto nos habla de la agenda de estos que están tejiendo los hilos, el gobierno paralelo detrás de todos estos gobiernos corruptos de la humanidad, que serían derrumbados ¿por quién? Por el gobierno que va a perdurar por la eternidad, que es Jesucristo, esa piedra no cortada por mano de hombre, que habla Daniel 9:32. Así lo dice y lo leímos. Mirad que nuestros corazones no se carguen de glotonería. Hay mucha gente que tiene muchos planes, muchas cosas, y andan entretenidos y no leen la palabra de Dios. En vez de buscar de la palabra de Dios, están su vista en otras cosas. No pongas tu mirada ni tu fe en aquellos que están predicando falsos mensajes. ¿Y cómo te vas a dar que están predicando falsos mensajes? Si estudias y escudriñas la Sagrada Escritura, te vas a dar cuenta que no es el evangelio que se nos entregó. Es necesario que alcancemos nuestra familia. Aquellos que conocieron la verdad y se desviaron son aquellos que son los conocidos como los famosos apóstatas. Porque la palabra de Dios dice que no vendría sin antes darse la apostasía. Estamos viendo en una apostasía total en las iglesias, hermanos. El pueblo de Dios no reconoce su izquierda de la derecha, hablando bíblicamente. Mira, busca ahí en Hebreos 6, 4, 6, hermano, para cerrar. Porque es imposible, subraya, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Asimismo, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron. Y sean otra vez renovados para arrepentimiento, porque es imposible, hermano. Sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿De quién está hablando aquí la palabra de Dios en Hebreos 6? Estaban hablando de qué? De esos apóstatas, hermano, que es imposible, dice, que ellos se retracten y que se vuelvan a las sendas antiguas, hermano. Es necesario que predicamos la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Dios está a la puerta. El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Redentor, Jesucristo, Yeshua, está a punto de sonar el shofar, hermano. Ese shofar que va a sonar con voz de mando, el Señor lo va a sonar. El mismo en persona. No es un ángel cualquiera, no. El Hijo de Dios, Yeshua, el primogénito. Él va a sonar esa trompeta y no todos lo van a escuchar, hermano. Solo aquellos que estén velando y estén atentos
a su llegada. Que seamos como esas 5 vírgenes que mantuvieron su aceite en la lámpara y no como esas 5 vírgenes que se quedaron sin aceite en su lámpara. Hay que llenar nuestra lámpara y mantenerlas llenas, hermano. Y la mantenemos llena con la palabra de Dios. Y cada día estudiando cada vez más la profundidad y los misterios. Pues Dios está demostrando, Dios nos está enseñando y nos está dando a conocer todas esas cosas ocultas. Hermano, es necesario que sepas que Cristo viene. Es tiempo, prepárate. Arrepiéntete, corrige tus caminos. Es necesario que vuelvas y corrijas tus caminos. Que el Señor le bendiga, hermano, ricamente. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite, en otro estudio más de la Sagrada Escritura. Y si Él no ha venido, que Dios le bendiga.